aunque ya antes habíamos conversado de ellas cuando estuvimos viendo sistemas de fundación. Pues en los sistemas de fundación obviamente se utilizan en el 99% de las situaciones, se utiliza básicamente el armado en todas partes del mundo. Hace unos años atrás se hizo un simposio sobre el futuro del hormigón y se encontró que van a pasar años para que el hormigón pueda ser reemplazado por otros materiales. Tiene muchísimas características que lo hacen, pues, prácticamente imprescindible dentro de la construcción. La primera, está construido con materiales naturales, ripio, arena, ¿no es cierto? Y la fabricación del cemento también son de materiales naturales. Es un material total y absolutamente atóxico. No contamina, no ocasiona ningún tipo de problema ambiental, ni mucho menos salvo en el proceso de fabricación del cemento, que seguramente se gasta energía. Como se lo utiliza en estado pastoso, prácticamente ocupa o puede solamente limitado a la capacidad de creación de un arquitecto. Yo tengo un manual donde se ven infinitas formas de utilizar como un hormigón prefabricado. Se hacen obras de arte, la durabilidad es increíble. La cúpula del Panteón en Roma tiene más de 2000 años. Hay estructuras que pasan los 500, 600, 800 años hechos de hormigón y prácticamente siguen incólumes. Sin embargo, requiere de técnicas especiales para su fabricación. Son muy sencillas, pero muy sencillas, pero a veces son las que nosotros no tomamos en cuenta. El hormigón, como hormigón, tiene un problema, solamente soporta esfuerzo de compresión, pero muy buena compresión, pero los esfuerzos de tracción prácticamente los despreciamos. Y cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una viga en voladizo, o por ejemplo, el único problema que tenemos es que el acero con el que se refuerzan las estructuras el gran problema del acero y del hierro es la oxidación. Y la oxidación conlleva necesariamente a la corrosión, la destrucción del metal, de este caso el acero, como consecuencia del óxido. Un segundito, por favor. Muy bien, entonces, cuando se fabrica el hormigón, no solamente se está fabricando un material de excelentes condiciones físico-mecánicas, ¿no es cierto? Dependiendo de la ubicación de la armadura, podemos trabajar con ese hormigón a flexión, a tracción, a compresión, a torsión, a corte, ubicando correctamente esas armaduras. De ahí aparece el primer gran problema. El hormigón, ¿verdad? El acero no soporta. El gran problema del acero es que se oxida con mucha facilidad, sobre todo en ambientes que son muy agresivos. Se está hablando caída de ese edificio que ha ocurrido en Miami, que hay ciento y tantos desaparecidos, se debe justamente a que la armadura fue atacada por agua que tenía un elevado porcentaje de sal en los cimientos y eso ocasionó la caída. Es una de las tantas posibilidades que tiene la explicación de ese desastre que ha pasado en los Estados Unidos. El hormigón le sirve de nicho a las barras de acero. Por lo tanto, el hormigón que nosotros fabricamos tiene que tener absolutamente ningún tipo de poros. Tiene que ser pero muy compacto. Mientras más poroso sea el hormigón, mayores posibilidades tenemos de que ingrese el agua a las armaduras. En las estructuras de hormigón, la armadura no puede estar
en contacto con el aire. Por lo tanto, siempre tiene que haber un recubrimiento, tienen que estar inmersas, metidas dentro del hormigón. Y ese recubrimiento, el espesor de ese recubrimiento va a depender fundamentalmente de condiciones de servicio. En las fundaciones deberían ser por lo menos de 5 centímetros. En las columnas debería ser por lo menos 3, en las vigas por lo menos 2 recubrimientos, de manera tal de garantizar que bajo ninguna circunstancia la humedad ingrese y pueda dañar esas o esos elementos o esas barras de acero. ¿Dudas hasta ahí? Olvidaba decir que de las barras de acero, el acero es un excelente material. ¿Por qué? Porque soporta muy bien los esfuerzos de compresión y los esfuerzos de tracción. Se puede utilizar tanto a tracción como a compresión, mientras que el hormigón solo se puede utilizar a compresión. Es más, cuando te hace un cálculo, desprecia cualquier posibilidad de que el hormigón soporte de alguna manera una partecita, aunque sea muy pequeña, de tracción. Se supone que los esfuerzos de tracción son absolutamente nulos, cero. ¿Dudas? Básicamente, una hormigón está compuesta por columnas, por vigas y por losa. Y obviamente los sistemas de fundación de los que hemos hablado. Las fundaciones pueden ser en forma directa, en forma indirecta. Directas como las zapatas, los cimientos corridos, etcétera. Indirectas como por ejemplo los pilotes. Ya sean hincados, ya sean en el sitio. Antes de hablar de las columnas, de las vigas y de las losas, vamos a hablar un poco sobre el hormigón y de los problemas que se presentan en el hormigón y de las fallas y constructivos que no se cuidan en el hormigón. Les había pedido a ustedes que tengan una libreta para que puntualicen algunas cosas que yo les estoy diciendo y que no aparecen en las láminas. ¿Qué es el hormigón? El hormigón no es otra cosa que una mezcla dosificada y homogénea de un aglomerante, en este caso un agregado grueso, que es el ripio o grava, un agregado fino, que es la arena, y el agua. Entonces, el hormigón es una mezcla dosificada y homogénea. ¿Qué significa dosificada? ¿Alguien me puede decir? Tiene una dosis, digamos, para meterle una cierta cantidad de materiales específica. ¿Ya? ¿Alguna otra idea? Que tiene cantidades exactas al momento de homogenizarla. ¿Ya? A ver, hablemos de la señorita. ¿Alguna vez ustedes han visto una receta de cocina? Sí. ¿Qué tiene la receta de cocina? ¿Me puede decir, señorita? Tiene pasos exactos e ingredientes. Primero los ingredientes. Sí. En este caso, los ingredientes en el hormigón, ¿cuáles son? Serían los agregados gruesos. ¿Ya? Y cemento porla. ¿Ya? Y agua. Y el agregado fino, se olvidó. El agregado fino. El aglomerante, el agregado grueso, agregado fino y el agua. Ya. ¿Y qué le dice la receta de cocina? Instrucciones y cantidades exactas. Las cantidades en que cada uno de esos ingredientes van a entrar dentro de esa receta de cocina. ¿Le dice o no? Sí. Muy bien. En este caso, cuando hablamos de una mezcla dosificada, ¿qué significa? Que cada
uno de esos entes, el aglomerante, el agregado grueso, el agregado fino y agua, entran en una determinada proporción. ¿Qué pasa si usted se modifica esa proporción en la receta de cocina? El resultado es distinto. El resultado es distinto. Si usted modifica, ¿no es cierto?, la dosificación en el hormigón, las resistencias mecánicas son absolutamente distintas. ¿Queda claro? Sí. Por eso tiene que ser una mezcla dosificada. ¿Y por qué tiene que ser homogénea, señorita? Para poder tener un buen resultado. No, pero eso no es una respuesta. Todos buscamos un buen resultado, pero ¿cuál es el motivo por el cual la mezcla tiene que ser homogénea? Para que cada uno de los materiales puedan trabajar de la misma manera. Ya, muy bien, es por ahí. Significa dígame, señorita. Para que se mezclen adecuadamente. Perfecto. Pero ¿para qué se debe mezclar homogéneamente? Como dice usted. Una hojita de papel, por favor, saquen. Para que todas y cada una de las partes que constituye ese hormigón trabajen de la misma manera y respondan de la misma manera ante las distintas solicitaciones. Una parte se tiene que comportar de la misma manera que si saco otra parte. Ocurrir que una parte, por ejemplo, esté con mucho cemento, otra parte con mucho ripio, otra parte sin arena. Todas los ingredientes tienen que tener la misma acción, el todo y cada una de las partes, para que reaccionen de la misma manera ante las distintas solicitaciones. ¿Alguien que tiene alguna duda? ¿Qué pasa que hace un café? A ver, señorita, la que estaba conversando conmigo. ¿Cómo prepara un café usted? Agua hervida. ¿Ya? Luego se le añade la cantidad de Nescafé. ¿Ya? Y seguidamente el azúcar y se lo mezcla. ¿Para qué lo mezcla? Para homogeneizar y así tener el resultado de lo que es. No. A ver, en palabras pero dígame para qué. ¿Qué pasa si no lo mezcla? Si no lo bate. Va a tener por parte dulces y por parte desabrido. Muy bien. Lo que ahí es gusto, en el hormigón, ¿qué es? Consistencia. Resistencia mecánica, la consistencia de la cosa. ¿Queda claro? Si yo no lo mezclo homogéneamente, va a haber una parte que tiene mucha azúcar, parte que no tiene azúcar, otra parte que... ¿Me dejo entender? ¿Y qué es lo que yo quiero cuando hago un café? Que todo, desde que empiece a tomarlo hasta que termine de tomarlo, tenga el mismo gusto. Lo que acá es gusto, acá son resistencias mecánicas. ¿Alguna duda, jóvenes? Muy bien. Entonces de ahí aparece la primera lección. ¿Cómo debo mezclar el hormigón? ¿Cómo mezclarlo? ¿A mano? Con mezcladora. ¿Por qué con mezcladora? Para que sea una mezcla homogénea. A mano. Porque es la única manera de lograr que la sea homogénea. Entonces olvídense en algún momento, cuando hace una estructura de hormigón, de vaciarlo y a pulso. Por eso es que hasta las más pobres, a las obras que están afuera de la ciudad, que no tienen grandes recursos, igualmente se hace una mezcladora de hormigón.
Imaginémonos que ustedes quieren hacer un frappé, un raspadillo le echan y frutilla, y quieren hacer un jugo, un frappé de frutilla. ¿Qué pasa si lo hacen a mano así, con una piedra y un hielo? En cubos grandes de hielo. Muy bien. Una parte va a tener frutilla, otra parte va a tener, una parte va a tener azúcar, otra va a... Eso pasa cuando yo agarro y mezclo a mano. Tengo que mezclar en mezcladora. En cambio, si yo lo pongo en una procesadora, en una batidora o en una licuadora, ¿qué va a ocurrir? Que todas y cada una de las partes de ese frappé que estoy fabricando va a tener el mismo gusto. ¿Quedó claro? Sí. Muy bien. ¿Qué pasa, señorita? A ver, hablo de la señorita. Si yo de repente encuentro una por ahí de hace 2 años y quiero hacer pan. La harina ya estaría pasada, no tendría una buena reacción, aparte la consistencia no sería para utilizar. Muy bien. Entonces, si la harina es mala, el resultado para la fabricación del pan es malo. El pan que van a hacer es malo. Entonces, en caso del aglomerante, el aglomerante es el cemento Portland. El cemento es higroscópico, le encanta el agua, absorbe el agua hasta del medio ambiente y viene envasado en bolsas de papel, que no son una garantía para que el cemento no se humedezca. Por mí, el cemento que tenemos que utilizar nosotros tiene que estar libre de grumos, tiene que ser cemento fresco, que no haya sufrido una hidratación previa, porque las partículas que se hidrataron no vuelven a recuperar la posibilidad de hidratar. ¿Cómo puedo determinar yo si un cemento está hidratado o no? Si usted deja una bolsa de cemento en su casa y vuelve dentro de 6 meses, ¿qué va a encontrar? Va a estar como piedra. Va a estar como piedra. ¿Y qué hace la gente? Lo muele y quiere trabajar con eso. Lo que usted lo molió ya no vuelve a recuperar la posibilidad de... Por eso el cemento no puede tener... El cemento no puede tener una hidratación previa. ¿Cómo lo determino? Mediante un tamizado. ¿Qué es un tamiz? Un sedazo. Cuando el cemento comenzó a endurecerse, comienzan a quedarse los grumos. Eso es fundamental. El cemento con que tenemos que utilizar en estructuras tiene que estar libre de este tipo de hidratación. La arena y el ripio y el agua tienen que estar libre de impurezas. No pueden tener ningún tipo de impurezas. ¿Cuáles son las impurezas en Santa Cruz? Básicamente el material orgánico y la arcilla. Material orgánico y arcilla. ¿Qué pasa si el ripio está sucio, tiene arcilla? ¿Qué pasa? ¿Qué está sucio? Con el ripio, y si se hiciera la mezcla podría llegar a quebrarse, ya que la arcilla no reaccionaría bien con la mezcla. Muy bien. Resulta que la arcilla, al recubrir la arena o al recubrir el ripio, ya evita la adherencia que hay el cemento, la arena y el ripio, y por lo tanto esa mezcla va a ser de pésima calidad. Entonces lo primero que tenemos que hacer es garantizar, de la manera que la harina que usted utilizó después de 2 años no servía, que primero, que el cemento esté libre de cualquier tipo de hidratación, que el agua
el ripio y la arena estén libres de impureza. ¿Cómo lo puedo hacer? Muy fácil, con un ensayo de laboratorio. Pero como no puedo para cada vez que llegue ripio, arena y demás, ir y pagar para que me hagan ese análisis, ¿qué es lo que hago? Primero agarro un balde de agua limpia y agarro un puñado de ripio. Si el ripio está totalmente limpio, ¿qué va a pasar? El agua está limpia y el ripio se va a sentar completamente. ¿Qué pasa si tiene arsénico? El agua se va a oscurecer. Se va a enturbiar, ¿no? ¿Y qué pasa si tengo material orgánico? Se puede podrir. No. Flota. Va a flotar. Lo voy a ver flotando. Lo mismo si es la arena, lo mismo si es el ripio. Entonces, tras que llegue ese material, usted tiene que hacer una prueba. Y si el material está muy sucio, o lo rechazan o tienen la obligación de lavarlo, como hacen en las construcciones que le dan manguera y después comienza a chorrear, etc. ¿Cómo puedo saber si el agua está limpia o no? El nivel de pH. Eso sería con un laboratorio. ¿El color? En forma práctica. Muy bien, por el color. Yo lo que puedo hacer es llenar una botella de vidrio y mirarlo al sol. O directamente pongo el agua en la botella y después de un cierto tiempo veo qué pasa. Hay algo asentado. ¿Qué significa? Que no está limpio. Que estaba Que no está sucia. limpio. Ya. Y cuando yo agarro y miro y lo veo oscuro, que esa agua tiene algún material que puede dañar el hormigón. Por lo tanto, el agua que yo voy a utilizar en la fabricación de mi hormigón tiene que ser el agua que yo puedo beber, agua químicamente pura. ¿Quedó claro? Sí. Muy bien. Bueno, vamos a dejar aquí, vamos a ir despacio con eso, van a ir repasando las que hemos visto antes, porque una vez que terminemos, van a haber 2 parciales ahora que nos liberen en la universidad para poder tomar el examen. Que tengan buen día. Gracias. Gracias, buenos días. Hasta luego.